Amén. Bendecido pueblo. Qué poderoso tiempo. Y yo estoy tan agradecido que puedo también contribuir. Estamos viendo una muy importante conversación que el Señor está llevando a cabo con la iglesia sobre la misión, la jornada, en entender el rapto de la iglesia. Desde que empezamos este viaje para traer el mensaje del rapto a ustedes, que ustedes están muy conscientes, es la misión principal que el que habla contigo tiene en esta dispensación. Sabemos que hay otra dispensación que viene, que es algo brutal, muy, muy severamente brutal. Una dispensación que se puede decir es muy severa. Incluso la gracia que va a estar disponible en ese tiempo después de esta dispensación es una severa gracia. Puedo caracterizarla así. Este es un tiempo muy temible cuando el Señor Dios Todopoderoso habla de el cielo por voz a mí, el mismo Mesías, hablándome sobre el mensaje del rapto y llegando a confirmar que todo lo que yo les he enseñado sobre el rapto de la iglesia es absolutamente cierto. Y también que es verdad que Él ha prometido la gloria. Si miras la Biblia, del libro de Génesis, todo el camino a Apocalipsis, te das cuenta que está lleno de promesas. Dios Todopoderoso, desde la caída del hombre en el jardín, lo que yo llamo el templo del jardín, ese tipo de adoración caída que ocurrió allí, desde esa caída, todo el camino hasta el paraíso restaurado en el libro de Apocalipsis. ¿Ves? Que toda la Biblia está llena de promesas. El Señor Todopoderoso prometiéndole a la humanidad que si tú caminas fielmente con Él, si se convierten justos ante mis ojos y fieles y santos, entonces yo, el Señor, les daré lo siguiente. Toda la Biblia está llena de promesas. Y esto llega en un momento pivotal cuando estamos a punto de entrar al reino de la eternidad y vemos que mucha gente ahora mantiene sus tesoros en el banco. Mantienen sus tesoros en los bancos centrales, las reservas centrales, en muchos bancos de este mundo. Sin embargo, nosotros como cristianos, el Señor está diciendo que nuestros tesoros están en la Biblia. Al tratar este mensaje de participar en la naturaleza divina de Dios, esencialmente la glorificación de la iglesia, el Señor ahora le está diciendo a la iglesia, para ustedes su tesoro está en la palabra, en la Biblia, y ahí está guiando a la iglesia. Y lo que sale de allí son los tesoros escondidos. Estos son tesoros escondidos. Yo lo repito nuevamente aquí. Trata de imaginar que la humanidad, el hombre caído que tú ves ejecutando sus vidas en la tierra ahora, puedan participar en la divina naturaleza de Dios. Eso se convierte en un escándalo de la gracia. Increíble oferta que la humanidad ahora puede participar en la naturaleza divina. Dios ha preparado su naturaleza divina que le pertenece solo a Él y hace una invitación a la humanidad, al hombre mortal, al hombre caído, que venga y que participe en su naturaleza divina. ¿Puedo yo mencionar algunas de estas cosas divinas de su naturaleza? Y ustedes se asombrarán de lo que el Señor está invitándolos a participar. Ustedes saben que la naturaleza divina de Dios constituye de la inmortalidad, la incorruptibilidad, y basado en la gloria de Dios,
Ahora, la humanidad es facilitada por el poder divino de escaparse de la corrupción del mundo, que es causada por la codicia de esta vida. Si van al libro de Primera de Juan capítulo 2, del versículo 15 al 17, ahí puedes ver los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Está diciendo que todos esos son los deseos malvados que han corrompido los deseos de los hombres. Es asombroso, debido al pecado. Desde el jardín han sido corrompidos los deseos del hombre. Deberían haber sido deseos santos, los deseos del mismo Dios. Y por eso ven que el Señor Jesús prometió de liberarnos de la corrupción del pecado y da un proceso de transformación, arrepentimiento del pecado, perdón del pecado, la liberación del pecado y la nueva creación, el rol del Espíritu Santo. Y al hacerlo, es un eco de Génesis 1:26. La humanidad ya había sido creada en la imagen y semejanza de Dios, pero debido a la caída, cayeron de esa semejanza de Dios. La nueva creación que Jesús trae es esencialmente restaurar la imagen y semejanza de Dios. Promete liberarte del pecado. Pero ves que el deseo humano ha sido totalmente corrompido por el pecado, la caída en el jardín. Entonces, es virtualmente increíble, impensable que la naturaleza humana, como es ahora, algún día pueda ser totalmente transformada para que ustedes ahora puedan participar en la naturaleza divina de Dios. En el libro de Santiago, por ejemplo, y Gálatas, y Marcos, y Filipenses, Colosenses, Segunda de Pedro, empezamos Gálatas 5, versículo 16. Ahora yo les estoy destacando la naturaleza humana que increíblemente será finalmente destruida. Lo que es tu conducta ahora, que saliendo de ese comportamiento, entonces vas a poder participar en la orden divina de Dios, en la divina naturaleza de Dios. ¿Cómo es eso posible? Es casi un escándalo de la gracia, es algo impensable, algo que es alarmante. En Gálatas 5 dice, todo esto para subrayarles el tesoro de la gracia, que esta es la hora para tomar la salvación del Cristo y evitar esa condenación que viene. Empezamos Gálatas 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Yo he visto a esos que han sido transformados exitosamente, subieron por las escaleras y entrando al reino glorioso de Dios. Es una visión espectacular de contemplar, una visión asombrosa, porque cuando ellos entran y no miran atrás. Hablándoles a ustedes desde el umbral, en la edad de la eternidad, pueden imaginarse el peso de mis palabras a esta hora dentro de el peso de la eternidad del Señor. Aquí está diciendo que debes caminar en el Espíritu, porque la carne va a gratificar los deseos pecaminosos de este mundo. Versículo 17 dice, porque esta, hablando de la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Es increíble pensar
que la humanidad algún día va a participar en esa naturaleza divina de Dios. Una y otra vez yo he venido ante ustedes y les he descrito la indescriptible, inconmensurable, increíble gloria de Dios que se acumula en el trono de Dios Todopoderoso. Se presenta cuando el Mesías viene a hablar conmigo. Cada vez que viene a hablar conmigo, la gloria es insoportable. La gloria. Hasta yo les he descrito el sonido del silbido que se escucha y consume. Ese sonido, ese silbido de la gloria, cuando Él en ocasiones ha venido a hablar conmigo. Entonces está diciendo que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Dice, constantemente están en conflicto, no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Y versículo 19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa son obvias. Yo quiero que vean la transformación, la transición que el Señor ha puesto en esta poderosa palabra, en esta invitación, para que ustedes participen en la naturaleza divina. El poder que está residente en esas palabras, la cascada que está supuesto a transformarlos a ustedes hasta que puedan participar en esa orden divina de Dios. Van a apreciar, en otras palabras, el poder transformador de la sangre de Jesús. Aquí es donde está la iglesia, las obras pecaminosas de la naturaleza que van a dejar para participar en la naturaleza divina de Dios. Y dice que las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías sexuales y otras cosas parecidas. Así que te puedes imaginar a dónde Él quiere mover a la iglesia hasta que la iglesia participe en la naturaleza divina de Dios. Y está diciendo que esa participación en la naturaleza divina no quiere decir que ustedes son Dios. Ustedes no van a ser Dios, porque Dios es Dios. Pero aún es impensable, algo que no podemos imaginarnos, que a través de todo esto uno pueda entrar a la perfección moral que está en la naturaleza divina de Dios. Omnipotencia, omnisciencia, todo esto, todos estos principios de la fe, poderes sobrenaturales, cuando vamos a veremos en un momento cuando yo les explique lo que es la orden divina de Dios, pero que se pueden imaginar que puedan salir de la inmoralidad sexual, la impureza, y estás hablando de un Dios separado que no tiene nada que ver con estos vicios. Él está totalmente separado de esto. Pero el hombre caído lo trae a su orden divina. La divinidad de Dios no se comparte, pero Él hace esta invitación increíble, invitarlos a que se sienten a la mesa de Él compartiendo en su naturaleza divina. Eso es algo que ¿quién puede rechazar? Por eso este es el momento de correr y tomar la salvación. Pero está diciendo, los está llevando de la inmoralidad sexual, de la idolatría, de la impureza, de la brujería, del odio, de la discordia, de la inmoralidad sexual, envidia, borracheras, rivalidades, disensiones, celos, envidia, borracheras, orgías sexuales. ¿Te puedes imaginar qué suciedad?
y las cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tiene que haber una transformación entonces. Van a apreciar el poder transformador de la sangre de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. La invitación para participar en la naturaleza divina de Dios. Pero la identidad de Dios, de donde lo está sacando a uno y a donde lo está llevando. Pero dice que ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Ahora estamos hablando de la naturaleza divina de Dios, que es amor, gozo, amabilidad, bondad, fidelidad, alegría, paz, humildad, dominio propio. Dice, estas son las características de Dios. Estas son las cosas particulares de Dios. Y contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces, Él centraliza la cruz en esta misión para lograr la orden divina de Dios. Entonces, la pregunta se convierte en la siguiente: ¿cómo puede la iglesia participar en la naturaleza divina de Dios cuando están completamente y literalmente inundados por la carne? Han mantenido la carne completamente sin crucificarla. Han abandonado la cruz, han abandonado la sangre, han abandonado el arrepentimiento, han abandonado la santidad. Han abandonado la justicia. Ahora han tomado una cruz más liviana, una cruz de plástico. Ahora quieren el evangelio de la prosperidad. Y estos son los grandes retos que el Señor le está presentando a la iglesia. El despertar que este mensaje le trae a la iglesia. Puedan cambiar su curso y regresar a la cruz y la sangre. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Versículo 25 ahora. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a los otros. ¿Te puedes imaginar que yo aquí te he definido el viaje en esta corta escritura que Dios quiere mostrar que va a llevarte a esa transformación total? A no ser de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en esa transformación, si lees el libro de Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Juan 3, 3 al 7. Vamos a empezar del versículo 3. Jesús le responde a Nicodemo y dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Nicodemus asked, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y después habla describiendo el Espíritu Santo, el soplo. Este punto que está hablando aquí, mencionando aquí, si ahora van a 1 Corintios 5, 17, 1 Corintios 5, 17, disculpen, es 2 Corintios 5, 17, y mira lo que dice ahí.
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y él concluye diciendo, versículo 21 del mismo capítulo, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esta es la transformación de la cual él está hablando, que debes moverte de esas obras de la carne, de brujería, orgías, rebelión, injusticia, impiedad. Todo eso que ha descrito, que caracteriza la naturaleza humana, tienes que cambiar a la naturaleza de Dios, la justicia de Dios. Eso es increíble, que el Señor tiene un plan tan poderoso para la iglesia. Y te preguntas cómo la gente rechaza la salvación de Jesús. El libro de Santiago 1. Santiago 1, 13 y 14 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. En el versículo 13 habla de la naturaleza de Dios, que cuando estás bajo esa naturaleza ya el pecado está en tu pasado, nunca más puedes ser tentado. Es una vida piadosa, una vida santa, pura. Entonces, llegar a ese nivel de pureza es muy poderoso, bendecido pueblo. Miras el libro de Marcos 7, versículos 20 al 21. Lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Nuevamente está describiendo la naturaleza humana. El segundo narrativo dice, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la envidia, la maldicencia, el libertinaje o la lascivia, que es la peor forma de inmoralidad, donde alguien simplemente se desnuda en una piscina y sigue caminando desnuda, riéndose, tirándose al agua desnuda, o lo que sea, o un hombre que se desnuda y empieza a bailar sobre una mesa. Ese tipo de comportamiento satánico, te puedes imaginar de dónde está sacando Dios al hombre. Dice, sacando de la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ese fue el versículo 23 con el que terminamos. ¿Cómo es que Dios quiere compartir con personas que han participado en este tipo de maldad? La gracia de Dios debe ser incomprensible, amados. Y el Dios que quiere compartir todo esto contigo, Él es el Dios más alto. En Colosenses 2:9 dice lo siguiente. En el libro de Colosenses, en lo que empiezo a terminar, Colosenses 2, versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Te puedes imaginar, incluso cuando decide venir y vivir en ti, hacerte en su semejanza, para traerte más a la naturaleza divina de Él. Pero
el pensar incluso de participar en su naturaleza divina, contrario a lo que es la naturaleza humana, que es absolutamente sucia. La divinidad de Dios es justa y santa. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, hasta el 16, versículo 16. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Esa es la escritura sobre el rapto. Ahí vemos cómo prepararnos. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia. Ese sea su enfoque, que se les dará cuando se revele Jesucristo en ese día. Entonces, dentro de allí, en lo que Él les está revelando la santidad de Dios. Esta es una escritura que describe el rapto de la iglesia, pero también se ve la generosidad que nos muestra cómo preparar, nos instruye cómo preparar, que nos enfoquemos en esa esperanza que se nos da. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Está diciendo, mira, solo aquellos que son ignorantes del evangelio de la gracia pueden vivir de tal manera en esa naturaleza humana pecaminosa que ha sido descrita. Hoy hay una contradicción porque hay gente en la iglesia que todavía están viviendo en desnudez, inmoralidad sexual, orgías, todas esas cosas que yo he descrito en la naturaleza humana que está dentro de la iglesia. Aquí Él exonera la gracia de Jesús, la sangre de Jesús, el evangelio de arrepentimiento. Dice que vivían en ignorancia. Vivían en eso cuando estaban en ignorancia, en los malos deseos. Si están conscientes de la gracia salvadora de Jesús, no hay manera que van a seguir viviendo en lo que la iglesia ahora está haciendo. El versículo 15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Cuando también se ha escrito que sé santo como yo soy santo. La naturaleza divina de Dios es totalmente santa y justa. Dios es soberano. Su naturaleza divina es la perfección de Dios. Dios es perfecto. Es totalmente perfecto. En Colosenses 3. En Colosenses 3. El libro de Colosenses 3:14. Dice lo siguiente. Dice, el libro de Colosenses 3, versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El versículo 14, otra versión dice, esto demanda la perfección de Dios. En otras palabras, está diciendo que la naturaleza divina de Dios en la cual vamos a participar es una excelencia moral. Está diciendo perfección moral. Está diciendo inmortalidad, incorruptible, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, misericordioso, santo, justo, piadoso, compasivo, lleno de gracia, paciente, honesto. Ustedes pueden hacer sus propias listas. Todos que han leído la Biblia pueden hacer su propia lista sobre cómo Dios ha sido bueno contigo. Dice que Él es santo y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es
el vínculo perfecto. Él no cambia, es perfecto, es justo, es fiel. Puedes ver entonces la maravillosa disposición de amor que Dios tiene hacia la iglesia. Es una invitación increíble al hombre caído que está en orgías sexuales, pornografía, masturbación, abortos, adulterios, mentiras, decepción. Ahora los invita a que participe en esta exclusiva naturaleza divina, que es exclusiva solo a Dios, su divina naturaleza. ¿Entienden ahora entonces, bendecido pueblo? Y es por eso yo creo que es un poderoso momento en la iglesia, que la iglesia pueda participar en esta divina conversación, que ella ahora pueda estar consciente, que ella jamás puede abusar la gracia. Esta es una gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene poder sobrenatural y ustedes tienen que participar en algunas de estas cosas. Él es el que gobierna todo el universo. Su naturaleza divina como gobernante del universo. Y Él dice, tienes que compartir en eso. Y está diciendo que es omnipotente, omnisciente, excelencia moral, dominio propio, santo, perfecto, amoroso, no puede hacer mal, nunca cambia, totalmente fiel, no puede mentir. Qué maravillosa invitación. Gracias.